Buenos días, yo soy Sofía Castro. Y yo soy Daniel Pati Arroyo, y hoy vamos a explicar qué son las semejanzas. Es un tema de geometría que nos permite comparar figuras que tienen la misma forma aunque no necesariamente tengan el mismo tamaño. La semejanza es muy importante porque aparece en distintas situaciones como ampliaciones de imagen, mapas, planos, maquetas, escala, fotografías y también en problemas geométricos donde se debe calcular medidas desconocidas usando la proporcionalidad. La semejanza. ¿Qué es la semejanza? Se, eh, Aquí se indica dos figuras que son semejantes cuando tienen la misma forma, pero no necesariamente el mismo tamaño. Esto significa que una figura puede ser una ampliación o una reducción de otra, siempre que conserve sus proporciones. Por ejemplo, si tenemos acá el cuadrado pequeño, y luego lo agrandamos, el nuevo cuadrado sigue siendo semejante al original, porque mantiene su forma. Lo único que cambia es el tamaño. Matemáticamente, para que dos figuras sean semejantes, no basta con que se parezcan visualmente, deben cumplir con ciertas condiciones. Sus ángulos correspondientes deben ser iguales y sus lados correspondientes deben ser proporcionales. En esta imagen también aparece la idea de razón o de escala. La escala es el número que indica cuando se amplió o se redujo una figura. Por ejemplo, si una figura se amplía al doble, su razón de semejanza es 2. Si se reduce a la mitad, su razón de semejanza es 1,5. Aquí tenemos que se explica la razón de la semejanza. La razón de semejanza se obtiene calculando el cociente entre las medidas de los lados correspondientes de dos polígonos semejantes. Cuando hablamos de lados correspondientes, nos referimos a los lados que ocupan la misma posición en ambas figuras. Por ejemplo, si tenemos dos triángulos semejantes, el lado AB del primer triángulo puede corresponder al lado AB del segundo triángulo. La razón de semejanza puede representar en la letra K o con la letra R y se calcula de la siguiente manera. Tenemos que K es igual al lado de la figura de la imagen con el lado correspondiente a la figura original, que ya lo vamos a explicar más tarde, pero esto quiere decir que siempre debemos comparar lados equivalentes, no cualquier lado. Si comparamos lados que no corresponden, el resultado no representa correctamente la semejanza. Por ejemplo, si un lado mide 4 centímetros en una figura, el lado correspondiente mide 8. En la otra, entonces, tenemos de que K es igual a 8 partido en 4, que nos da el resultado 2. Que esto significa que la segunda figura es una ampliación de la primera, porque sus lados del doble es, es el doble de grande. Luego, acá vamos a ver más ejemplos de semejanza en la vida cotidiana. Tenemos que, por ejemplo, las fotografías ampliadas o reducidas. Cuando agrandamos una foto en el celular o imprimes una imagen más pequeña sin deformarla, la imagen sigue siendo semejante a la original. Luego tenemos maquetas de edificio o de autos. Las maquetas conservan la misma forma del objeto real, pero en un tamaño reducido. Tenemos las pantallas de los televisores. Cuando dos televisores de diferentes tamaños con la misma relación, que acá la dice, son figuras semejantes. Luego tenemos recetas de cocina. Si obligamos una receta manteniendo las mismas proporciones de ingredientes, estás usando semejanza proporcional, como por ejemplo al hacer un queque. Por ejemplo, si te piden 500 gramos de harina y quieres hacer el doble, tienes que colocar 1 kilo. Luego tenemos la primera condición de sus ángulos corresponden a que sean congruentes. Esto significa que los ángulos que ocupan la misma posición en ambas figuras deben tener la misma medida. Por ejemplo, si el ángulo A de un polígono corresponde al ángulo G del otro polígono, entonces tenemos ambos deben medir lo mismo. Lo mismo ocurre con todos los demás ángulos correspondientes. La segunda condición es que sus lados homólogos sean proporcionales.
Los lados homólogos son los lados que unen vértices, eh, ángulos correspondientes, es decir, son los lados que ocupan la misma posición dentro de cada figura. Matemáticamente, si dos polígonos son semejantes, se cumple que el lado uno partido al lado correspondiente uno es igual al lado 2 correspondiente al lado correspondiente 2. Es igual al lado 3 dividido al lado correspondiente 3. Todos esos cocientes deben dar el mismo valor, que corresponde a la razón de la semejanza. Entonces, la conclusión de esto es que dos polígonos son semejantes si tienen sus ángulos correspondientes iguales y sus lados homólogos son proporcionales. Aquí tenemos la primera condición de semejanza, los ángulos correspondientes iguales. Los ángulos correspondientes son aquellos que se encuentran en la misma posición en ambas figuras. Por ejemplo, si tenemos dos triángulos, el ángulo A de un triángulo corresponde al ángulo A con comita. Luego tenemos del otro triángulo. El ángulo B corresponde al ángulo B que se escribe con la coma y el ángulo C corresponde al ángulo C con la coma. En las figuras semejantes, los ángulos se mantienen iguales, que aquí lo demuestra. Esto quiere decir que los ángulos no cambian aunque la figura sea más grande o más pequeña. Es importante destacar que la razón de semejanza afecta la longitud de los lados, pero no afecta al lado de los ángulos. Si una figura se amplía el doble, sus lados se duplican, pero sus ángulos siguen midiendo lo mismo. Por eso los ángulos iguales permiten que la figura conserve su forma. Luego tenemos la segunda condición de los lados correspondientes proporcionales. Los lados correspondientes son aquellos que ocupan la misma posición en ambas figuras. En el caso de dos triángulos semejantes, podemos comparar el lado AB con el lado AB, pero con la comita. Luego tenemos el lado BC con el lado B con coma y C con coma, que así es como se escribe. Con el lado CA, que es C con coma y la A con comita, que es igual a la razón de la semejanza o la escala. La letra K representa la razón de la semejanza. Esta igualdad indica que todos los pares de lados correspondientes mantienen la misma proporción. Por ejemplo, si al dividir todos los lados correspondientes obtenemos el mismo número, entonces los lados son proporcionales. Si uno de los cocientes de un valor distinto, las figuras no serían semejantes. Esta parte es fundamental, porque la semejanza no basta con que algunos lados sean parecidos. Todos los lados correspondientes deben aumentar o disminuir en la misma razón. Acá tenemos un ejemplo de semejanza entre dos triángulos. En el primer triángulo tiene el lado de 4 centímetros, 5 centímetros y 6 centímetros. Y el segundo triángulo tiene lados de 8 centímetros, 10 centímetros y 12 centímetros. Para verificar si son semejantes, debemos comparar los lados correspondientes. Tenemos que de este lado, partido por este lado, que es el BA con el PA, tenemos 8 partido en 4 es igual a 2. Luego tenemos que el lado AC con el otro AC, 10 dividido en 5 es igual a 2. Y luego tenemos que este lado, 12 centímetros menos este lado, que son 6 centímetros, nos da igual a 2. Como todos los cocientes dan 2, podemos decir que los lados son proporcionales. Por lo tanto, la razón de semejanza es 2. O también podemos escribirlo como k es igual a 2. Esto significa que el segundo triángulo es una ampliación del primero, porque cada lado del triángulo grande mide el doble que el lado correspondiente al triángulo pequeño. Además, en la imagen los ángulos están marcados con colores. Los ángulos del mismo color son correspondientes y tienen la misma medida. Entonces se cumplen las dos condiciones de semejanza, ángulos iguales y lados proporcionales.
Acá tenemos que se explica la razón de la semejanza. Depende del sentido en que se compara las figuras. Si comparamos desde el triángulo pequeño hacia el triángulo grande, tenemos de que 8 partido en 4 es igual a 10 partido en 5, que es igual a 12 partido en 6, que todo esto es igual a 2. O sea, la razón es igual a 2. Por lo tanto, la figura grande es el doble de la figura pequeña. Pero si comparamos desde el triángulo grande hacia el triángulo pequeño, obtenemos que 4 partido en 8 es igual a 5 partido en 10, que es igual a 6 partido en 12, que es igual a un medio o 0,5, por lo que tenemos que la razón de la semejanza es 1,5 o 0,5, lo que significa que la figura pequeña es la mitad de la figura grande. Es importante esto porque muestra que la razón de semejanza puede cambiar dependiendo de cuál forma tomemos como referencia. Si vamos de una figura pequeña a una grande, la razón sería que uno será mayor que uno. Si vamos de una figura grande a una figura pequeña, la razón estaría entre 0 y 1. También se menciona que si k es mayor que 1, la figura se amplía. Si 0 es menor a k y k es menor que 1, la figura se reduce. Y si k es igual a 1, las figuras tienen el mismo tamaño. Luego tenemos aquí que se presenta una regla importante sobre la razón de la semejanza, que es lo que acabo de explicar. Si 0 es menor que la razón y la razón es menos que 1, la figura de la imagen es proporcionalmente de menor tamaño. Si la razón es igual a 1, las figuras son congruentes, tienen igual tamaño. Y si r es mayor que 1, la figura de la imagen es proporcionalmente de mayor tamaño. Luego tenemos que en la figura de la imagen, en esta imagen también aparece un caso particular. Si dos polígonos regulares tienen el mismo número de lados, son semejantes. Un polígono regular en una figura que tiene todos sus lados iguales y todos sus ángulos iguales. Por ejemplo, dos hexágonos regulares de distinto tamaño son semejantes, porque ambos tienen 6 lados. Sus ángulos correspondientes son iguales y sus lados son proporcionales. Entonces, aunque uno sea más grande que el otro, conservan la misma forma. Luego, primero se indica que toda circunferencia es semejante a otra circunferencia. Esto ocurre porque todas las circunferencias tienen la misma forma. Lo único que cambia es su radio. Por ejemplo, una circunferencia de radio 2 y otra de radio 6 son semejantes. Y la razón de la semejanza sería 6 partido en 2, que es igual a 3. Esto significa que la circunferencia más grande tiene un radio 3 veces mayor que a la pequeña. También se menciona que la congruencia en un caso particular de la semejanza, dos figuras congruentes tienen la misma forma y el mismo tamaño. Por lo tanto, también son semejantes, pero con razón semejanza igual a 1. En resumen, las figuras semejantes, disculpe, pueden tener distinto tamaño o el mismo tamaño. Cuando tienen el mismo tamaño, se llaman congruentes. Luego tenemos la proporcionalidad, que tenemos de dos tipos, proporcionalidad directa e inversa. Acá tenemos en la directa, que ocurre cuando dos magnitudes aumentan o disminuyen juntas, manteniendo siempre la misma razón. Matemáticamente, una relación de proporcionalidad directa se puede escribir como y es igual a k por x, donde k es la constante de proporcionalidad. Esto significa que si una variable aumenta, la otra también aumenta en la misma proporción. Si una variable disminuye, la otra también disminuye proporcionalmente. Por ejemplo, si una figura se amplía el doble, todos sus lados se multiplican por 2. Si se amplía el triple, todos sus lados se multiplican por 3. En semejanza, los lados correspondientes son directamente proporcionales, porque todos cambian según la misma razón. Por eso, la proporcionalidad directa es
la matemática de la semejanza de figuras. Gracias a ella podemos calcular medidas desconocidas usando proporciones. Luego tenemos la proporcionalidad inversa, eh, que tenemos que la proporcionalidad inversa ocurre cuando una magnitud aumenta mientras que la otra disminuye. En este caso, no se mantiene constante el cociente entre las magnitudes, sino el producto entre ellas. Matemáticamente, la proporcionalidad inversa se puede expresar como x por y es igual a k, o también como y es igual a k partido en x. Por ejemplo, si aumenta la cantidad de personas realizando un trabajo, el tiempo necesario para terminarlo puede disminuir. En ese caso, existe una relación inversa entre cantidades de personas y tiempo. Sin embargo, es importante aclarar que la semejanza de figuras se relaciona principalmente con la proporcionalidad directa, no con la inversa. Esto se debe a que las figuras semejantes, las medidas correspondientes aumentan o disminuyen juntas. Es decir, si un lado aumenta el doble, los demás lados correspondientes tienen también que aumentar al doble. Aquí tenemos un ejemplo de dos gráficos, uno de proporcionalidad directa y otro de proporcionalidad inversa. En el primer gráfico corresponde a la proporcionalidad directa. Se observa una línea recta que pasa por el origen. Esto ocurre porque los valores de x e y aumentan juntos manteniendo la misma razón. Por ejemplo, en la tabla se obtiene que x es igual a 1, 2, 3 y 4 e y 2, 4, 6 y 8. Si dividimos y por x obtenemos siempre el mismo resultado. Tenemos 2 dividido por uno, 2, 4 dividido en 2, 2, 6 dividido en 3, 2, 8 dividido en 4 es igual a 2. Por lo que tenemos de que todo da igual a 2. Y la relación se puede escribir como y es igual a 2x. Y esa sería la constante de proporcionalidad, que es 2. En el segundo gráfico, que corresponde a la proporcionalidad inversa, se obtiene una curva decreciente, o sea que va disminuyendo. X significa cuando aumenta y Y cuando disminuye. Por ejemplo, tenemos aquí que X es igual a 5, 10, 20 y 40 e Y 8, 4, 2 y 1. Tenemos 5 por 8 es igual a 40. 10 por 4 es igual a 40, 20 por 2 es igual a 40 y 40 por uno es igual a 40. Aquí el producto se mantiene constante, por eso es proporcionalidad inversa. La diferencia principal en que la proporcional directa se mantiene constante el cociente, mientras que en la proporcionalidad inversa se mantiene constante el producto. Los primeros criterios de semejanza de triángulos. Los criterios de semejanza sirven para determinar si dos triángulos son semejantes, sin tener que comprobar todos sus lados y sus ángulos. El primer criterio es el criterio AA, que significa ángulo con ángulo. Este criterio establece que si dos triángulos tienen dos ángulos correspondientes iguales, entonces son semejantes. Esto ocurre porque la suma de los ángulos anteriores de cualquier triángulo es siempre 180. Entonces, si dos ángulos de un triángulo son iguales a dos ángulos de otro ángulo, el tercer ángulo también es igual. Eh, por ejemplo, si se cumple que el ángulo de A es igual al ángulo A de la siguiente figura y el ángulo B es igual al otro ángulo B, entonces tenemos de que el triángulo ABC es igual al lado ABC. Mm, Luego tenemos en el segundo criterio
del lado disculpe, del criterio LAL o lado ángulo lado. Este criterio dice que dos triángulos son semejantes si tienen dos lados proporcionales y el ángulo comprendido entre esos lados es igual. Por ejemplo, si se cumple de que A partido al A de la siguiente figura es igual a B partido por este B, y el ángulo de B es igual al ángulo del B de la segunda figura, entonces tenemos de que el triángulo ABC es semejante al triángulo A, eh, ABC de la segunda figura. Este criterio es útil cuando conocemos dos lados de cada triángulo y el ángulo que está entre ellos. Luego tenemos el criterio triple L o LLL, que significa lado, lado, lado. Este criterio establece que dos ángulos son semejantes si sus tres pares de lados correspondientes son proporcionales. Matemáticamente se expresa así como lo demuestra en la imagen. Si todos esos cocientes son iguales, entonces los triángulos tienen la misma forma y son semejantes. Por ejemplo, si un triángulo de lado 3, 4 y 5 es semejante a uno del lado 6, 8 y 10, porque 6 partido en 3 es igual a 2, 8 partido en 4 es igual a 2 y 10 partido en 5 es igual a 2. Como la razón es la misma, se cumple la semejanza. Luego aparece el criterio LLA, que es lado, lado, ángulo, que este criterio indica que dos triángulos pueden ser semejantes si tienen dos lados proporcionales y el ángulo opuesto al mayor de ellos es igual. Este criterio debe utilizarse con cuidado porque no cualquier combinación de dos lados y un ángulo permite asegurar, asegurar semejanza. Es necesario que los elementos comparados correspondan correctamente. Finalmente, la imagen menciona los elementos secundarios del triángulo semejante. Estos son segmentos internos como alturas medianas o bisectrices. Si dos triángulos pueden ser semejantes, sus elementos secundarios homólogos también son proporcionales. Por ejemplo, si la razón de semejanza entre dos triángulos es k, entonces dos triángulos pueden ser semejantes si tienen dos lados proporcionales y el ángulo opuesto al mayor de ellos es igual. Este criterio debe utilizarse con cuidado, como ya dije, por la combinación de dos lados y un ángulo. Permite asegurar la semejanza. Si dos triángulos son semejantes, sus elementos secundarios homólogos también son proporcionales. Por ejemplo, si la razón de semejanza entre dos triángulos es k, entonces sus alturas correspondientes también estarán en la razón de k, que aquí lo explica. Luego tenemos el teorema de Euclides. Se aplica en un triángulo rectángulo cuando se traza la altura desde el ángulo recto hacia la hipotenusa. Al hacer esto, el triángulo rectángulo original queda dividido en dos triángulos rectángulos más pequeños. Lo importante es que estos dos triángulos pequeños son semejantes entre sí y también semejantes al triángulo original. Esto ocurre por el criterio AA, que es el de acá, porque los triángulos comparten ángulos y todos tienen un ángulo recto. Como tienen dos ángulos correspondientes iguales, se cumplen la semejanza. A partir de esa semejanza se obtienen relaciones proporcionales entre los lados del triángulo rectángulo. Estas relaciones dan origen a dos fórmulas principales, el teorema del cateto y el teorema de la altura. El teorema del cateto establece que el cuadrado de un cateto es igual al producto entre la hipotenusa y la proyección de ese cateto sobre la hipotenusa. Se puede expresar como b cuadrado igual a a por m y también como c al cuadrado es igual a por n, donde a representa la hipotenusa, b y c los catetos y
M y N las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa. Por otro lado, el teorema de la altura establece que el cuadrado de la altura trazada sobre la hipotenusa es igual al producto de los dos de las dos partes en que la altura divide la hipotenusa. Se expresa como h cuadrado es igual a m por n. Estas fórmulas permiten calcular las longitudes desconocidas dentro de un triángulo rectángulo usando semejanza y proporcionalidad. Por lo tanto, el teorema de Euclides no es que memoriza, sino una aplicación directa de la semejanza de triángulos. Podemos concluir de que la semejanza de figuras es un concepto geométrico que permite comparar figuras que tienen la misma forma aunque tengan distinto tamaño. Y para que dos figuras sean semejantes deben cumplirse dos condiciones fundamentales. Sus ángulos correspondientes deben ser iguales y sus lados correspondientes deben ser proporcionales. Ahora veremos el teorema de Tales. El teorema de Tales es un principio geométrico que establece que cuando varias rectas paralelas cortan a dos rectas transversales, los segmentos que se forman son proporcionales. Esto significa que las longitudes correspondientes mantienen la misma razón entre sí. En otras palabras, los segmentos que se forman en una transversal son proporcionales a los segmentos correspondientes a la otra transversal. Este teorema se basa en la semejanza de triángulos y permite calcular medidas desconocidas utilizando proporciones. En la imagen podemos observar tres rectas paralelas llamadas L1, L2 y L3 y que cortan a dos rectas transversales llamadas T y U. Esto genera distintos segmentos como AB, BC, AC en la transversal T y en la transversal U forman segmentos DE, EF y DF. Por eso aparecen relaciones proporcionales, como son las siguientes fórmulas que están acá. Las fórmulas las cuales son AB sobre BC es igual a DE sobre EF. La segunda fórmula es AB sobre AC es igual a DE sobre EF. La tercera fórmula es AB sobre DE es igual a BC sobre EF. Y por último, AC sobre BC es lo mismo que DF sobre EF. Ahora veremos un ejemplo aplicando el teorema de Tales usando sombras. En la imagen, un árbol que mide 12 de altura proyecta una sombra de 24 metros. Tiene 12 metros de altura y proyecta una sombra de 24 metros. El hombre que está parado al lado también proyecta una sombra, pero no sabemos su altura. Su sombra proyecta 3 metros. Como los rayos del sol forman triángulos semejantes, podemos usar proporcionalidad. Entonces, eh, como los triángulos formados por el rayo solar son semejantes, lado a lado, son lados correspondientes, son proporcionales. Por ende, podemos aplicar las fórmulas que antes hemos visto. En este caso sería altura sobre sombra es igual a constante. Por ende, la altura y la sombra del árbol son semejantes a la altura y a la sombra del hombre. Por ende, podemos aplicar esta fórmula de acá. Entonces, 12 sobre 24 es lo mismo que decir x sobre 3. Entonces, pasamos el 24 multiplicando hacia la x y el 3 multiplicando hacia el 12, quedándonos 36 es igual a 24x. Y por último, pasamos el 24 multiplicado dividiendo hacia el otro lado, quedando x es igual a 36 sobre 24, lo cual, si nosotros lo dividimos, nos da 1,5 metros. Por ende, la altura del hombre es 1,5 metros. Acá, en un ejemplo cotidiano y simple, podemos calcular una altura basándonos en la altura de otro objeto que sea también, que es, por ejemplo, con los rayos del sol, formando triángulos semejantes. En esta diapositiva podemos explicar un poco mejor por qué funciona el teorema de Tales. El teorema de Tales se basa en la semejanza de triángulos, ya que las rectas paralelas generan ángulos iguales, alternos internos, en cada transversal. Por ejemplo, como
L1, L2 y L3 son paralelas, los ángulos alternos internos son iguales. ¿Qué nos queremos referir con eso? Los ángulos internos de la figura. Esta parte de acá. Esta parte de acá, esta parte de acá, esta parte de acá, esta parte de acá y esta parte de acá. Y tienen como punto en común el punto P. Todos los triángulos comparten el mismo ángulo. Como se darán cuenta, se generan a raíz de esta figura tres triángulos semejantes, los cuales son PAD, PBE y PCF. Ahora, debido por el criterio de ángulo-ángulo, los triángulos son semejantes, ya que todas sus rectas, a raíz de que son paralelas, generan ángulos congruentes. Por ende, los ángulos de estos tres triángulos generados a partir de estas rectas son iguales. Los ángulos son iguales entre sí. Por ende, los triángulos semejantes tienen sus lados correspondientes proporcionales, es decir, sus segmentos y sus lados son proporcionales entre cada triángulo. De la semejanza de estos triángulos se deduce que sus lados correspondientes están en la misma razón. Y a raíz de eso se generan las siguientes fórmulas. AB sobre B en BC es igual a DE sobre EF. Y AB sobre AC es igual a DE sobre DF. Estas fórmulas, las cuales ya vimos en las diapositivas anteriores. Ahora, las fórmulas nuevas que se le aplican a esta figura a raíz de que a raíz de que son triángulos semejantes son PA sobre AB es igual a PD sobre DE. En la segunda fórmula es PB sobre PA es igual a PE sobre PD. La tercera fórmula es PB sobre AA AB es igual a PE sobre DE. Y por último, PB sobre BE es igual a PA sobre AD. Ahora veremos casos particulares del teorema de Tales. En la figura aparecen rectas paralelas y segmentos relacionados mediante proporciones. Por ejemplo, si AB es paralela a CD, entonces AE sobre ED es igual a BE sobre EC. Y se forman otras proporcionalidades como lo podrían ser AB sobre CD es igual a AE sobre ED es igual a BE sobre EC. Y en el segundo ejemplo vemos que si AB es paralela a CD, entonces EA sobre AC es igual a EB sobre BD. Ahora veremos el recíproco del teorema de Tales. Aquí ocurre lo contrario al teorema original. Si los segmentos correspondientes son proporcionales, entonces podemos concluir que las rectas son paralelas. En la imagen se muestra que AB sobre BC es igual a DE sobre EF. Entonces AD, BE y CF son paralelas. Este principio sirve para demostrar el paralelismo usando proporciones. Ahora veremos algunos de los ejercicios correspondientes a semejanza. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa mejor a la variable x y y que están en proporcionalidad directa? La respuesta correcta a esta pregunta es la D, ya que la proporcionalidad directa se representa gráficamente como una línea recta que pasa por el origen. Las demás opciones se descartan por lo siguiente. La opción A es una función constante donde y no varía. Por ende, no hay proporcionalidad, además de no pasar por el origen. En la B representa una proporcionalidad inversa, una curva decreciente, lo cual no es proporcionalidad directa, sino inversa. La C es una recta vertical que no constituye una función y tampoco pasa por el origen. Y por último, la E es un crecimiento no lineal, curva donde la tasa de cambio no es constante. Por ende, la alternativa que representa a una proporcionalidad directa es la letra número D. Ahora seguimos con este ejercicio. La figura 2, la variable x y son inversamente proporcionales. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera? El valor de q es el triple del valor de p.
PQ es igual a 27, los valores que toma la variable X son mayores a los valores que toman la variable Y. La número D es si X es igual a Q sobre 2, entonces Y es igual a 3 sobre 2. Y por último, la número E, Q más 1 es menor a 9. Ahora, como X y Y son variables inversamente proporcionales, se cumplen que el producto entre ambas es constante. Por ende, X por Y es igual a constante. En las gráficas podemos observar los puntos Q, 3 y 9, P. Entonces podemos aplicar esta fórmula que acabamos de mencionar, la cual sería Q por 3 es igual a 9 por P. Resolviendo esta ecuación podemos despejar este Q. Entonces pasamos el 3 dividiendo al 9P, quedándonos como que Q es igual a 3P. Por lo tanto, el valor de Q es el triple del valor de P, la cual nuestra respuesta correcta sería la A. Ahora, siguiendo con este ejercicio nos pide calcular el valor de y X en esta construcción. Para resolver la primera ecuación, tenemos que aplicar las semejanzas. Como se dan cuenta, tiene rectas paralelas, tiene rectas las cuales generan segmentos, los cuales son proporcionales. Por ende, podemos saber que para resolver la primera ecuación, que es X, podemos decir que 5 partido 7 es lo mismo que X sobre 10. Despejando X multiplicando directamente por 10,5, lo que nos da X igual a 5 por 10,5 partido 7. Al calcular el producto del numerador obtenemos que es 52,5 y al dividirlo por 7 resulta que X es igual a 7,5. Por otro lado, para la segunda ecuación, tenemos que decir que 7 partido sobre y es igual a 10,5 sobre 6. Aplicamos al producto cruzado, multiplicamos los extremos para obtener 7 por 6 y 10 por y, lo que se simplifica en 42 igual a 10 sobre 5 por i. Finalmente despejamos dividiendo 42 entre 10,5, lo que nos da como resultado exacto y es igual a 4. Por ende, si x vale 7,5 centímetros y 4 centímetros, la respuesta correcta sería la A, x igual a los siguientes valores. Sigamos con el ejercicio número 4. Este ejercicio nos pide calcular la altura de Juan, sabiendo que proyecta una sombra de 2 metros en el momento en el que Pedro, que mide 180 metros, proyecta una sombra de 2,25 metros. Quiere decir que en este vamos a aplicar el teorema de Tales. Si Pedro tiene una altura de 1,80 metros y proyecta una sombra de 2,25, Juan proyecta una altura de X, que es lo que queremos saber, y proyecta una sombra de 2 metros. Por ende, podemos utilizar teorema de Tales. Entonces, tenemos que colocar la proporcionalidad. Ahora, para hacerlo más simple, vamos a transformar esto en un número entero. X sobre 2, que sería X sobre los 2 metros, es igual a 180 partido 225. Ahora, 180 partido 225 lo podemos simplificar como 4 partido 5. Y por último, simplemente queda despejar la x. Entonces, pasamos el 5 multiplicando a la x y el 2 multiplicando al 4, quedándonos 5x igual a 8. Y por último, pasamos el 5 dividiendo al 8, quedando x igual a 8 partido 5, lo cual nos da 1,6. Por ende, la altura de Juan es 1,60 metros. Y por último, terminemos con este ejercicio. Una persona desea preparar galletas y tiene una receta para 12 galletas. La receta de 12 galletas nos indica que son 100 gramos de azúcar, 125 de mantequilla, 300 gramos de harina y un huevo entero. Al revisar su cocina se da cuenta de que dispone de los siguientes ingredientes:
500 gramos de azúcar, 600 gramos de mantequilla, 1 kilogramo de harina y 4 huevos enteros. ¿Cuál es la cantidad máxima de galletas que la persona podrá preparar manteniendo las cantidades de los ingredientes de la receta original, haciendo de a 12 galletas? Significa que es un ejercicio que nos pide calcular la proporcionalidad directa. Ahora, para saber las respuestas tenemos que saber cuántos materiales tenemos para cada uno. Ahora, sabiendo que para una receta de 12 galletas necesitamos 100 gramos de azúcar, 125 de mantequilla, 300 gramos de harina y un huevo, lo vamos a ir multiplicando proporcionalmente. Por ende, si eso necesitamos para una receta, ¿cuánto necesitamos para dos? Para dos necesitamos 200 gramos de azúcar, 225 de mantequilla y 600 gramos de harina y dos huevos enteros. Todavía nos da para hacer otra receta. Entonces seguimos. Para tres recetas vamos a necesitar 300 de azúcar, vamos a necesitar 375 de mantequilla y 900 de harina y 3 huevos. Ahora, no podríamos realizar 4 recetas. ¿Por qué? Porque nos faltaría harina. Porque necesitaríamos 1200 de harina y no tenemos 1200 de harina. Por ende, tenemos solamente para hacer 3 recetas con los ingredientes que tenemos. Por ende, solo restaría multiplicar 3 por la cantidad de galletas. Y sabemos que por receta nos dan 12 galletas. Entonces sería 12 multiplicado por 3. Que eso nos daría un total de 36 galletas. Siendo la respuesta correcta la número A. Con eso concluimos nuestro PPT de semejanzas. Muchas gracias.